Hola amigos, saludos. El día de hoy vamos a estar aprendiendo cómo trabajar una puerta tipo poliuretano sin usar una gota de pintura. Lo vamos a realizar por medio de esta lámina de fórmica sobre esta superficie de MDF de 15 milímetros. Vamos a estar utilizando lo que es la pega PL y un pedacito de espuma o de hule para hacer un mejor manejo de este pegamento. Aplicamos entonces el pegamento sobre toda la pieza que vamos a utilizar sobre una de las caras. Es importante y cabe analizar en este video que vamos a hacer que no necesitamos hacer uso excesivo de pegamento. Esto con la finalidad de que no nos queden grumos ni que nos queden acumulaciones de pega sobre la superficie que vamos a trabajar y por ende no nos la refleje por el costado frontal de la lámina. Entonces manejamos esta pega con este pedazo de espuma, lo esparcimos por toda la superficie, nos cercioramos de que toda la superficie quede cubierta de pegamento para que nos tenga una mejor adherencia nuestra lámina de fórmica sobre la pieza de MDF que estamos trabajando. Aquí, como podemos observar, lo hago muy fácil con un trozo de espuma. Recomendable que sea de una consistencia durita para que tenga un mejor manejo y no se nos desastille o se nos desharine muy fácilmente sobre la superficie con el pegamento. Procedemos a esparcir el pegamento sobre la lámina de la fórmica. Como les digo, no necesitamos hacer un uso excesivo de pegamento para que tengamos un mejor manejo del mismo sobre la superficie que necesitamos trabajar. La esparcimos muy bien así, que nos quede muy bien cubierta toda la superficie. Importante, lo vamos a aplicar. Este tipo de pegamento tiene una muy buena adherencia y tiene un secado muy rápido a comparación de otro tipo de pegamentos que demoran un poco más para tener una muy buena consistencia y poder trabajarla más fácilmente. Hay muchas formas de trabajar la fórmica. En este caso lo estamos haciendo, pues en este ejemplo lo estamos haciendo con un pedacito de espuma de hule para que nos quede mucho más fácil su manejo, pero con el mismo material de la fórmica podemos también hacer unas pequeñas cizallas sobre la punta de la fórmica y con esta misma pieza también podemos distribuirla. Este es el tipo de fórmica que estamos trabajando, negro brillante. Ella trae un soporte de seguridad, como lo podemos apreciar en esta imagen, lo que es una película de protección para que la fórmica en su manipulación no tenga defectos, no tenga ondulaciones y pues la tengamos para un mejor acabado. Entonces, como podemos observar, con este trozo también del mismo material lo podemos esparcir sobre la pieza que estamos trabajando y también podemos tener un muy buen acabado a la hora de manipular la fórmica sobre cualquier superficie que deseemos trabajar. Importante recalcar que necesitamos un espacio limpio, que no tengamos virutas de madera, ningún tipo de contaminación que se nos pueda adherir al pegamento, ya que en el acabado final pues nos puede castigar un poco esta parte, ya que son partículas que muchas veces no las alcanzamos a observar, pero en el resultado las alcanzamos a apreciar cuando ya no podemos hacer nada porque ya la fórmica se ha adherido correctamente a la madera. Entonces cabe recalcar de que necesitamos una superficie donde no tengamos ningún tipo de contaminación. Aquí podemos observar que el pegamento ya está haciendo su trabajo de secado. En la fórmica también, como les digo, es un pegamento que seca muy rápido. Una vez que esté seco es muy difícil otra vez retroceder el proceso, ya que es un muy buen pegamento. Entonces, como podemos observar, ya tenemos ya un secado. Esto influye mucho también en las condiciones pues en las que se aplique el pegamento. Estamos en un clima fresco. Calculamos muy bien la parte. Cortamos un poquito más grande la fórmica, la pieza que vamos a trabajar, solo un poquito. No es necesario tampoco malgastar mucho material ni tener mucho excedente de material sobrante. Con un trapo vamos
hacerle una pequeña presión, una presión parejita, constante, por toda la superficie, delicadamente, ya que si lo hacemos muy brusco por los bordes podemos reventar la misma fórmica y ya pues por ende ya hasta ahí nos llegó el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no nos queda operativo ya este tipo de fórmica, este tipo de acabado ya no nos queda ya utilizable y es un poquito tedioso ya el levantamiento de la misma fórmica sobre la pieza que estamos trabajando por medio del pegante que ya se utilizó. Entonces hacemos una pequeña presión por todo el centro, calculamos el centro de la pieza y lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer hacia los costados, suavemente pero ejerciendo un poquito de presión. ¿Para qué? Esto con el fin de que la fórmica se adhiera correctamente por todos los espacios y aquí en este costado suavemente para que no lo vamos a reventar, ya que si se parte ya pues como les digo es muy difícil tener control sobre el acabado de la fórmica. Ejercemos presión suavemente. Esto es un trabajo un poquito de paciencia, no tenemos afán, necesitamos un buen acabado, entonces por ende vamos a darle un poco más de fricción a la fórmica para que pues nos adhiera correctamente a la madera y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pulir los costados. Esto es un tema muy relativo, ya que nosotros lo vamos a hacer con esta ruteadora por medio de esta fresa copiadora que tiene un rodamiento que nos da la misma intensidad de reborde sobre el canto de la madera. En este caso vamos a pulir la fórmica, o también lo podemos hacer con una pequeña lima. Es un trabajo más tedioso con la lima, no nos va a dar un buen acabado. Como les digo, hay muchas formas de trabajar el pulimento de la fórmica. Aquí podemos observar cómo sería si le hacemos a toda la pieza completa con la lima. Esto sería lo que nos va quedando si lo hacemos con la lima. Entonces por eso es un poquito más sencillo y mejor acabado hacerlo con una fresa. Se puede hacer con una rebordeadora, se puede hacer con una ruteadora. Solamente es como algo más práctico, pero para quien no tenga una rebordeadora se puede hacer tranquilamente con una lima. Aquí ya podemos observar, hemos pasado la ruteadora, ella nos pule todo el canto que tengamos excedente al volumen que tiene la pieza en la que presentamos la fórmica. Podemos darle un pequeño y suave toque con la lima para quitar un poco el reborde que va dejando, ya que la fórmica es un material que es un poquito tediosito de trabajar, pero no es imposible. La cuestión es de práctica, pero como podemos observar aquí nos da un muy buen resultado. No se preocupen por cómo queda en color, por cómo queda mientras se está haciendo el proceso, que finalmente se hace un proceso de retoque, un proceso de pulido y nos da un muy buen resultado. Esta parte de aquí nos presenta un poco más cómo van quedando las piezas. Tenemos el plástico que protege el tipo de fórmica, tenemos excesos un poco del pegamento, de pronto en esta parte pudo haber quedado un poquito más exceso de pegamento que se adhiere al material en el cual presentamos la fórmica, pero todo es cuestión de darle un muy buen acabado. Vamos puliendo poco a poco. Como les digo, es un trabajo que no necesita velocidad, se necesita es calidad a la hora de trabajar con fórmica, porque el más pequeño error que cometamos nos hace dañar la pieza completa y por ende nos hace un retroceso. Aquí podemos observar que está un poquito rayado el material, pero no nos debemos de preocupar por eso, ya que solamente la capa superficial que tiene la fórmica, que es un plástico protector, pero cuando eliminamos este plástico protector ya no tenemos este tipo de inconvenientes visuales sobre la lámina de la fórmica en su acabado.
En esta parte lo sostengo con una prensa, me ayudo de una prensa en un costado lateral para que la pieza no se desplace y se me haga un poco más fácil su pulido. Aquí podemos observar que tenemos rebaba del mismo material. Esta es la parte que estamos eliminando del borde. Observen que no es mucha cantidad lo que tenemos de exceso de sobrante del material. Aquí les muestro cómo se puede pulir los cantos. Se puede hacer con una lima, se puede hacer con una lija. Y aquí tenemos lo que vamos a utilizar en esta pieza. Por los costados, por los cantos, vamos a utilizar un tapacanto flexible del mismo tono que tiene la fórmica, que en este momento estamos trabajando con un tono brillante. Esta fórmica viene en diferentes texturas, colores, que se adaptan muy bien a las necesidades que tenemos hoy en mobiliario para todos los proyectos que se realizan. Vamos a retirar la película de protección que tiene. Observemos cómo se va retirando esta capa y observemos cómo se va presentando la pieza sin ningún tipo de rasguño, sin ningún tipo de rayones, sin ningún tipo de imperfecciones en la parte interna del material. Observemos el brillo que tiene. En este caso estamos trabajando un negro brillante. Estamos haciendo un acabado tipo poliuretano sin una gota de pintura. Observemos los bordes, los pequeños rasguños que nos puede dejar la ruteadora al pasarla. Aquí entramos a pulir un poco, como les digo, con la lima, puede ser con un pedazo de lija. Para algunas personas se les hace más cómodo trabajarlo con un trozo de papel para lijar. Nos quedan un poquito los cantos afectaditos por la misma presión, por la misma fuerza que tiene la ruteadora, pero no es de preocuparnos, ya que le damos un muy buen acabado terminado. Ahora procedemos a lo que es trabajar la parte del tapacanto flexible. Medimos la parte exterior a la cual vamos a adherir el tapacanto flexible. Procedemos a tener en nuestras manos ya lo que sería el sellado de los bordes o de los cantos de nuestra pieza a trabajar en este momento. Vamos a sellar toda esta parte que observamos, lo que es todo el canto de nuestra pieza, y lo hacemos por medio del mismo pegante. Cubrimos muy bien esta parte de pegamento. Este pegamento se nos convierte muy rápidamente en un pegamento casi que adhesivo. No tiene un secado mayor a los 2-3 minutos, entonces nos da un muy buen tiempo de trabajo en la adherencia de las dos piezas. Tranquilamente le damos 2 capas de pegamento, una para que selle, una para que cree esa capa adhesiva, y así logramos un trabajo mucho más resistente. Hay tipos de enchapados, de cantos. Está lo que es la máquina canteadora y está lo que es este tipo de enchape manual. Recuerden que en este caso lo estamos haciendo para quien no quiera pintar, para quien no tenga la forma de dar un acabado en pintura. Entonces lo estamos haciendo de una forma muy manual, lo estamos haciendo de una forma muy casera. Como pueden observar, los pasos que estamos haciendo son muy caseros, muy manuales. Lo único que hemos utilizado en este caso ha sido la ruteadora. De resto todo lo hemos hecho con nuestras propias manos. Entonces es muy fácil poder llegar a tener un acabado tipo poliuretano sin una gota de pintura. Observemos cómo vamos instalando lo que es el tapacanto flexible. Lo dejamos secar muy bien ambas piezas para que creen una adherencia en óptimas condiciones.
Como podemos observar, en este caso ya se está creando la adherencia deseada. Retiramos la película de seguridad que trae el tapacanto adhesivo. Él trae este tipo de plástico protector que, al igual que la fórmica, nos ayuda a darle un poco más de protección y podamos tener por ende en la manipulación un mejor acabado. Muchas veces podemos hacer movimientos bruscos, movimientos indebidos, y esto nos puede afectar el acabado final del trabajo que estamos realizando. Entonces es muy práctico tener este tipo de protección en los mismos materiales. Como podemos observar, ya le hemos puesto a una de las caras su tapacanto flexible. Aquí podemos observar el acabado que nos deja este tipo de material. Ya tiene su tapacanto flexible instalado, pulido. Aquí podemos observar cómo es el acabado que nos deja este tipo de materiales. Sin una gota de pintura podemos llegar a tener un tipo de acabado de estos. Aquí hicimos el experimento para observar cómo queda y poderles enseñar a ustedes cómo es la manipulación de este material.